Bueno, mi intención de este video es hablar de Alas de Sangre y explicarme lo mejor que puedo con spoilers y decir de qué trata la historia y mi opinión respecto a eso. Si quieren leerlo y todavía no lo leen, se pueden ir porque es un video con spoilers. Y si no les interesa leerlo o ya lo leyeron, invitados están para saber de qué trata y por qué tanto hype con este libro. Alas de Sangre es un libro bastante básico de fantasía. Básico, entre comillas, porque un libro básico te va explicando de qué trata todo el rato las cosas. Entonces eso es lo que me gustó de La de Sangre, porque para personas principiantes como yo de fantasía, es un libro muy bueno para empezar con la fantasía. Así que comencemos. El libro empieza con Violet, que va a ir a ser jinete. Ella es escriba. ¿Qué significa escriba? Una persona humanista que tiene todos los libros a su poder y es súper inteligente porque tiene mucha información en su cabeza. Pero su mamá le obligó a ser jinete. Por lo tanto, ahora se va a preparar para ser jinete, los jinetes de dragones. O sea que en este mundo hay dragones. Aquí está su hermana ayudándole a preparar las cosas, decirle todo, que no se haga amigo de nadie, que haga teams y toda la cosa. La primera prueba para ser jinete, entre comillas, es llegar a la zona de jinetes. Y esa es la cosa peligrosa. Ese día que tuvieron que hacer la prueba, tienes que pasar por un puente que tiene de ancho 20 centímetros y de longitud no tengo ni idea. No me paré a pensar eso. Y con vientos peligrosos y tormentas, entonces las rocas estaban súper refalosas y cualquiera se puede caer. Ahí se muere la primera persona que está alrededor de Violent. Aquí hay un loco que en verdad no le voy a prestar mucha atención. Se llama Jack y trata de matarla, pero por su familia más que nada. Entonces no me importa mucho Jack. Simplemente me hartó en todo el libro que la Violent nunca lo quiso matar. Yo lo habría matado al tiro. Pero bueno, ni un problema. Después varios murieron. En lugar de los jinetes, ella llega, conoce a Shaden. Shaden también la quiere matar por ser hija de no sé qué cosa. Después está también el mejor amigo, que se reencuentran. Violet tenía un amigo antes de que fueran jinete y él se fue a ser jinete y ella también y ahí se reencuentran. Se llama Dai. Hablemos de Dai, por favor. Cuando te lo presentan es una persona bastante protectora. ¿Ok? Ningún problema. La cosa aquí es que se pone bastante posesivo de una manera de que le dice a Violet, tú no puedes estar acá, no vas a sobrevivir, no eres capaz, eres alguien débil, no puedes, no puedes, no puedes. Anda a ser escriba por mí, no puedes, no puedes, no puedes. Todo el rato un loco que te esté diciendo no, no puedes, no puedes, no puedes, mientras ella dice, yo sí puedo, yo llegué hasta acá y sigo viva y no te necesito. Es como, loco, déjala en paz. Si te gusta tanto esa persona, apóyala o te quedas callado. No estés ahí. No pude con él. Después con Shaden. ¿Cómo se empiezan a gustar? Bueno, hubo una zona que tuvieron que conocer a los dragones que iban a ser elegidos. Tú cuando tienes un vínculo con un dragón, dato importante, eh, tienes magia. Como que puedes canalizar magia. La magia es lo que tienes tú. Por ejemplo, si eres alguien que quiere saber todo, vas a leer mentes. Si eres alguien misterioso, vas a ver sombras, no sé, cosas como que eres tú. Entonces en el paradero que había para conocer a los dragones, ir con tu cuadrante, con tu team, ir conociendo, conoces a todos los dragones y hay un dragón en ese paradero que es dorado y débil, como Violet. Violet no es dorada, pero es débil. Yo en ese momento pensé que se iba a quedar con ese dragón. También se mencionó un dragón negro, que era uno de los más grandes, y dije, oh, quizás sea este. Ah, pero es que el dorado igual tiene pinta de que sea este. Entonces yo no sabía con qué él se iba a quedar, porque yo pensaba que el dorado era muy ella, entonces había más chance que con el gigante, el más grande dragón de todos los tiempos. Entonces, bueno, el segundo más grande. Después toca el momento de que los dragones te elijan. Ella, nadie la había elegido, ni un dragón la había elegido, y ve un destello dorado y ve como Jack se acerca para ir a matar al dragón más débil que dice, no, si esta cosa no debería existir, no sé qué cosa. Entonces Violet arriesga su vida para ir a proteger ese dragón y va, no le importa nada. Va a protegerlo, pelea con Jack, el dragón se queda ahí, como que no le importa nada. Después también está Shaden, de pronto ahí ayudándole un poco, me perdí un poco en esa escena, pero ahí está. Y de pronto llega un dragón gigante negro y la protege y la elige. Y dije, la eligió a ella,
qué impactada porque no me lo esperaba. Y después cuando el lugar que tienes que decir qué dragón te eligió, la regla es que tienes que decir el nombre del dragón que te eligió. Entonces, solo tú sabes el nombre del dragón porque ellos te hablan por la mente, ¿ok? Entonces, él te dice el nombre y tú lo dices a la persona que corresponde. Entonces ella va y dice el nombre del dragón gigante negro que se llama Train. Bueno, tiene medio nombre, pero le dicen Train. Y después escucha otra voz, que es el dragón dorado, diciéndole su nombre y ya lo dice. No me acuerdo el nombre del dragón dorado, pero yo dije, dos dragones, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Yo pensé que iba a elegir uno, yo estaba entre los dos, pero parece que siguió con los dos. Bueno, ahí hay entrenamientos, cosas. La cosa importante aquí es que Train es pareja del dragón de Shane, lo que significa que están todos ellos, Shaden y Violet, están unidos por sus dragones. Entonces ya él no la puede matar a ella, entonces ya deja de ser como enemies to lovers porque ahora tiene que protegerla para que no la maten, porque no la puede matar porque es jinete de la pareja de su dragona, entonces todo un show. Hubo una escena muy interesante donde los dragones de Shaden y Violet empezaban a hacer cositas, ¿ok? Y ellos lo sienten como esa energía de... Entonces ella estaba muy hot. Conoce a Liam, su guardaespaldas, para que no la maten. Chad le dio a un guardaespaldas. ¿Okay? Ella estaba muy hot y quería hacerlo con cualquiera y vio a su guardaespaldas, pero no pasó nada. Fue como, mejor me voy. Salió al patio y encontró a Shaden. Bueno, Shaden. Y pasaron cosas. Pero nada, se besaron, pero fue como, wow. De ahí pasaron muchas cosas. eh, ella encontró su poder. Cuando ellos lo hacen, ella no tiene control de sus poderes, ¿ok? Y déjala en barra. Violet mata a Jack. También dato importante. Mata a Jack cuando por fin como que siente esa vibra de tener poderes. Mata a Jack con sus poderes. Muy cool. Después de eso lo hace con Shader. Queda la embarra. Porque no puede controlarlo y los poderes están conectados con las emociones. Entonces, y su poder es hacer rayos, controlar los rayos. Entonces dejó la embarrada en el edificio y como que siempre saben cuando lo hacen porque siempre queda la embarrada. Pero bueno. Pues hay unas criaturas que no entendí mucho qué son. Así que bueno, eran como grifos con personas que se llaman pilotos, no sé. Shaden, Violet y muchos más con Liam y muchas personas más que no me sé sus nombres, fueron a hacer una misión. No entendí mucho esa misión, me perdí bastante. Para qué serles sincera, no les puedo contar mucho porque no, me perdí. Lo que entendí que Shaden como que la traicionó porque le mintió y estaba a favor de los pilotos. Entonces yo quedé como, ok. Entonces Violet se enojó, quedó la embarrada. Después vinieron todos, unas criaturas súper extrañas que no sé qué eran. Empezaron a atacarlos. Entonces tuvieron que defenderse. Y Liam muere. ¿Cómo muere? Hay un lema en este libro muy interesante. Un dragón sin su jinete es una tragedia. Un jinete sin su dragón está muerto. Ese lema yo lo leí y yo sabía que algo así iba a pasar porque tenía que demostrarle eso, pero no sabía que iban a hacerlo con Liam. Te hacen encariñarte con un personaje que tú sabes que posiblemente pueda morir cualquiera, pero no sé, mi mente dijo, ay, es que me cayó bien, y te lo matan. ¿Y cómo te lo matan? Estas criaturas extrañas destruyen a este dragón, lo, 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 los empebre, no sé cómo explicarlo, como que, ok, se muere. Y Liam está vivo y dice, me voy a morir. Y él está bien, pero como que sabe que se va a morir. Y esos últimos minutos fueron como, no hay palabras. Y cuando muere, y Violet obviamente era su amigo, porque lo pasaban juntos 24/7 porque era su guardaespaldas, fue terrible. Después logran como derrotar a todas las criaturas, pero Violet recibe como un rasguño de una cuchilla de estas cosas y la cuchilla tenía veneno, entonces ella cae. Logran salvarla y todo, pero Violet queda como en coma donde no está conectada a nadie. No pueden hablar con... Ah, bueno, se me olvidó decir.
Con Shaden puedo hablar por la mente, por la conexión que tienen. No puedo hablar con Shaden, no puedo hablar con Train, no puedo hablar con su otra dragona, la dorada, porque es como que se desconectó de ellos, de alguna manera. Y está en coma. Ahora despertar, está enojada con Shaden por todo lo sucedido. Y luego nos enteramos que su hermano está vivo. No les dije, pero en todo el libro, Shaden estaba enojado con Violet porque su mamá mató a su papá, pero Shaden mató a su hermano. Entonces estaban entre comillas a mano. Pero Shaden igual quería matarlo. Entonces todo el libro decía que el hermano estaba muerto. Y yo me lo creí. O sea, igual que el papá, yo no pensaba que iba a estar vivo porque era como, bueno, ni un problema. Pero no, el hermano estaba vivo. Y te lo dejan así y así termina el libro. Hablemos de mi opinión respecto al libro. Alas de sangre. Me gustó. Para hacer un libro de fantasía básico, es un mundo bastante cool, donde hay dragones, magia, hay cuadrantes, hay sangre, hay muerte, fue muy cool. Me encantó. Pero yo cuando lo terminé no sabía si darle 5 estrellas, porque es que no sentí que fuera una historia de otro mundo. Tanto hype por un libro que decían, no, si el mejor libro de los tiempos, y que el mejor libro, y que mucha gente lo encontraba como su libro favorito. Me gustó, lo volvería a leer, pero no es mi libro favorito. El mundo es increíble. Que haya elegido, dos dragones le eligieron fue muy inesperado, así que también. La conexión que tiene Shaden y Violet era obvio que si sus dragones son pareja, que fue muy, no sé si fue forzado, no fue, fue como wow, qué random. Eh, si sus dragones eran pareja, claramente ellos dos iban a terminar juntos por la conexión que tienen sus dragones. Entonces fue como, bueno, ya no la quiero matar. Pero con el final, el hermano nunca estaba muerto, así que supongo que Shaden nunca quería matar a Violet. Pero en el contexto de que no se veía que el hermano estaba vivo, todo me pareció muy predecible, entre comillas, sin saber que el hermano estaba vivo, que los dragones, que Liam iba a morir, sino que la relación entre ellos iba a ser muy predecible, así como, hoy te odio, pero sabes que me gustas. Me gustó el primer beso que tuvieron, porque todavía se sentía como el odio que tenían, como te quiero, pero te odio. Pero después cuando se acostaron por primera vez, Violet quedó enganchada. Y ya se decían te amo. Igual pasaron varios meses y todo, pero como que siempre digo, me gusta lo de Enemies to Lovers. No he leído mucho Enemies to Lovers del estilo que yo quiero leer. Donde se odian a muerte. Se siguen acostando aunque se odien. Y de a poquito, muy de a poquito, como nos vamos dando besos, nos vamos dando... Como que no actúen como pareja al tiro, sino que de a poquito amo, porque la atención que tienen de querer matarse y querer besarse es increíble. Pero bueno, esa es mi única queja. Como que el mundo estaba muy bien, había muchas cosas que no me las esperaba. Que el hermano estuviera vivo fue como wow, wow. Pero me gustó, lo recomiendo sí o sí para las personas que están empezando la fantasía, porque es fantasía bastante básica. Y los mundos de dragones, muy, muy increíble. Me recordaba mucho cómo entrenar a tu dragón. Ese es mi problema, cuando decía que Train era gigante, enorme, el dragón más grande del mundo, no sé qué cosa. Mi cabeza no hacía clic porque era re extraño que un dragón quiera a un humano de este tamaño. Como que un dragón enorme quiera una cosa así, como que no le encontraba un poco de lógica, pero no worry. Cada uno se imagina el dragón como quiere. Aunque esto te diga que era la cosa más grande del mundo, yo me lo imaginaba con un dragón de cómo entrenar a tu dragón. Recomendadísimo si quieren leerlo para empezar la fantasía. Si ya leen fantasía bastante pesada, no creo que les guste. Próximo video hablaré de El día que Juan va a Alaska y con la nueva edición. Así que eso. Espero que les haya gustado mi resumen, que no me explico muy bien, pero lo intento. Denle like y suscríbanse si les gustó. Y con vientos